Hipias, el tirano exiliado de Atenas, se había tenido que marchar a Asia Menor, donde trató insatisfactoriamente de recuperar su poder. Las ciudades griegas no estaban dispuestas a ayudarle, por lo que trató de conseguir otro aliado. El mayor gobernante de Asia Menor era Darío. Era un poderoso monarca, tan poderoso que los griegos, que habían construido ciudades a lo largo de toda la costa de Asia Menor, en la región llamada Jonia, se referían a él como el Gran Rey. El reino de Darío era tan vasto que era prácticamente imposible que una persona lo gobernara sin ayuda. Por tanto, lo dividió en satrapías o provincias, cada una bajo el cuidado de un sátrapa o gobernante. Estos hombres recibían órdenes del rey, se encargaban de que fueran obedecidas en todo el territorio a su cargo y mantenían a Darío informado de todo lo que ocurría. El gran rey, por lo general, vivía en Ecbatana, una ciudad rodeada de 7 murallas, cada una pintada de colores brillantes diferentes. Dentro de la 7ª y última muralla estaban el palacio y la casa del tesoro, que estaba repleta de oro y piedras preciosas. Como había soldados armados en cada puerta de las 7 murallas, solo podía entrar la gente a la que el rey estaba dispuesto a conceder audiencia. Aunque vivía bastante apartado, Darío sabía perfectamente bien todo lo que ocurría en cada parte de su reino e incluso en los estados vecinos, pues sus sátrapas le enviaban mensajeros cada día para informar de todas las noticias y tenía muchos espías cuya misión era decirle todo lo que descubrían. Por tanto, fue uno de los primeros gobernantes orientales en oír la revuelta de los atenienses y poco después averiguó que Hipias había ido a Asia y estaba tratando de convencer a las ciudades griegas de hacerle la guerra a Atenas. Cuando Hipias llegó a Ecbatana en busca de ayuda, no pudo verse de inmediato con el rey, sino que fue obligado a enviar un mensaje por escrito en una tablilla de cera, que fue pasando de mano en mano y finalmente llegó a Darío, que, al reconocer el nombre de la persona que firmaba, dijo gentilmente que recibiría al tirano exiliado de Atenas. Uno de los oficiales del rey llevó a Hipias a través de todos los guardias, que le dejaron pasar respetuosamente y finalmente llegaron al edificio más magnífico que Hipias había visto jamás. Todas las paredes estaban cubiertas de paños de seda ricamente teñida y los muebles brillaban con oro y piedras preciosas. Tras atravesar muchas estancias, donde vio a muchos cortesanos ricamente vestidos y guardias con joyas en las armas, Hipias por fin llegó a la gran sala de audiencias, donde había una pesada cortina de regia púrpura. Todos los cortesanos se arrodillaron y se inclinaron tanto que tocaban el suelo con la frente, en señal de homenaje al gran rey. El oficial entonces mandó a Hipias que hiciera lo mismo, y cuando el ateniense alzó la cabeza después de cumplir el ritual de mala gana, vio que habían corrido silenciosamente la cortina. En un hermoso trono de marfil y oro, todo eclipsado por una viña dorada cargada de racimos de joyas con formas de uvas, estaba sentado el rey persa. Iba vestido con ropajes ricamente bordados, llevaba una corona de diamantes, sujetaba un cetro de oro puro y estaba rodeado por sus oficiales, que estaban casi tan ricamente vestidos como él. Como los atenienses eran gente modesta, Hipias nunca había visto algo semejante y se quedó con la mirada fija en los ropajes, que eran mucho más hermosos que los de los propios dioses en los templos griegos. Se le invitó a hablar libremente y entonces Hipias le dijo a Darío que había ido a pedirle ayuda contra los atenienses sublevados. Darío escuchó cortésmente todo lo que tenía que decir y entonces lo despachó, prometiéndole gentilmente que pensaría sobre el asunto y dio órdenes de que, entre tanto, se tratara a Hipias como un invitado del rey. Entre los numerosos esclavos de Darío, la mayoría de los cuales eran prisioneros de guerra, había un médico griego muy sabio, de nombre Democedes. Este hombre, esperando recuperar pronto su libertad pagando una suma de dinero, tenía mucho cuidado de no revelar su nombre y no decirle a nadie cuánto sabía. Sin embargo, ocurrió que el rey se hizo una herida en el pie y después de que los médicos persas hubieran tratado en vano de curarle, mandó llamar a Democedes, diciendo que lo condenaría a muerte si no lo curaba de forma rápida. Obligado de aquella forma a usar sus conocimientos, Democedes hizo todo lo posible por el rey y trató la herida de tal forma que pronto se curó. El rey, que había averiguado por los otros prisioneros que era médico,
Entonces lo nombró médico real e incluso estaba a cargo de sus esposas. Una de estas mujeres era Atosa, la reina favorita, y una vez que enfermó, Democedes tuvo la suerte de salvarle la vida. El rey estaba tan contento con la cura que le dijo a Democedes que eligiera cualquier recompensa que quisiera, excepto la libertad. Democedes, tras pensarlo un poco, pidió permiso para visitar su tierra natal una vez más y Darío se lo concedió, con una escolta de 15 oficiales que tenían órdenes de no perder de vista al médico ni un momento para llevarlo de vuelta a Persia por la fuerza si era necesario y de paso para espiar lo que pudieran en Grecia. A pesar de la constante vigilancia de estos 15 hombres, Democedes se las apañó para escapar mientras estaba en Grecia, y se escondió tan bien que nunca lograron encontrarlo. Por tanto, tuvieron que volver a casa sin él y en cuanto llegaron a Persia informaron a Darío de todo lo que habían hecho de camino. El gran rey los interrogó minuciosamente acerca de todo lo que habían visto y sintió tanta curiosidad por todo lo que le decían que se decidió a conquistar Grecia para añadirla a su reino. Por tanto, hizo llamar a Hipias y le dijo que estaba listo para ayudarle, y dio órdenes de reclutar uno de los mayores ejércitos que se habían visto jamás. Con este ejército esperaba no solo tomar toda Grecia, sino también recuperar a Democedes, que entonces estaba viviendo tranquilamente en Grecia, donde se había casado con la hija de un hombre famoso, Milón de Crotona. Las preparaciones de los persas para la guerra se apresuraron por las noticias de que todas las ciudades jonias se habían rebelado. Se trataba de colonias griegas fundadas en la costa de Asia Menor y habían caído poco a poco en las manos de los persas, pero, como odiaban someterse a un mando extranjero, llevaban largo tiempo planeando una revuelta. Los atenienses, que sabían que los persas estaban hablando de ir a conquistarlos, ahora ofrecieron ayudar a los jonios y les enviaron algunas tropas a Asia Menor. Se unieron a los rebeldes y juntos lograron sorprender y arrasar la rica ciudad de Sardes, que pertenecía a Darío. Se envió un mensajero urgentemente para llevar aquellas noticias al gran rey, que cuando las oyó, se enfureció. En su cólera dijo que castigaría tanto a los rebeldes como a los atenienses e inmediatamente envió su ejército a Jonia. La primera parte de su juramento la pudo llevar a cabo con facilidad, pues sus tropas no tardaron en derrotar al ejército jonio y obligaron a los rebeldes a someterse una vez más. Cuando Darío lo oyó, se regocijó mucho y entonces, mandando traer su arco, disparó una flecha en la dirección de Atenas para mostrar que el castigo a los atenienses era su siguiente objetivo. Como tenía miedo de olvidarse de estos enemigos con la presión de otros asuntos, dio órdenes de que un esclavo se presentara cada noche ante él y durante la cena le dijera solemnemente: «Amo, acuérdate de los atenienses». Cuando terminaron las preparaciones para la lejana guerra, el ejército persa se dirigió a Grecia. Para alcanzar aquel país había de atravesar la parte norte de Asia Menor, cruzar el angosto estrecho del Helesponto y pasar por la costa del mar Egeo a través de Tracia y Escitia. En estos países el ejército persa se las vio con los feroces y belicosos escitas montados sobre sus veloces caballos y casi fue aniquilado. Los persas tenían tanto miedo a los ataques de estos pueblos que se negaban a continuar e incluso llegaron a retirarse. La flota persa, entretanto, había zarpado y llegó al promontorio formado por el monte Athos, una alta montaña que a veces arroja una larguísima sombra sobre el mar. Allí una terrible tempestad sorprendió a la flota y las olas se alzaron tan alto que 600 navíos fueron despedazados. El resto de las naves persas resultó tan dañado por la tormenta que pensaron que lo mejor era volver a casa. Los soldados del gran rey, por supuesto, estaban con la moral por los suelos por todas aquellas desgracias, pero Darío tenía la determinación de conquistar Grecia e inmediatamente comenzó a reunir un segundo ejército y a construir una segunda flota. Darío estaba muy ocupado preparando este segundo ejército para marchar contra Grecia. Mientras los hombres se entrenaban, envió 2 mensajeros a las ciudades e islas griegas ordenando que se rindieran y que les hiciera entrega de tierra y agua. Al pedir tierra y agua, Darío se refería a que lo reconocieran como su rey y señor de todas las tierras y navíos. Los habitantes de muchas de las islas y ciudades se asustaron tanto por los mensajes enviados por el gran rey que obedecieron humildemente.
Pero cuando los mensajeros llegaron a Esparta y Atenas, se encontraron con algo totalmente diferente. En ambas ciudades la gente respondió con orgullo que ellos eran sus propios amos y señores y que no harían caso a las demandas del rey persa. Entonces, enfurecidos por la insolente orden de entregar tierra y agua, los espartanos olvidaron por completo que la vida de un embajador es sagrada. En su furia agarraron a los persas y lanzaron a uno a un foso y a otro a un pozo, y les dijeron que tomaran toda la tierra y agua que quisieran. Este suceso enfadó muchísimo a Darío, que aceleró los preparativos tanto como pudo. Estuvo tan activo que en poco tiempo estuvo listo para reemprender la expedición con un ejército de 120.000 hombres. Los generales de estas fuerzas eran Datis y Artafernes, guiados y aconsejados por el traidor de Hipias. La flota tenía que desembarcar el ejército en la llanura de Maratón, cerca del mar, y a solo un día de camino de Atenas. Cuando los atenienses se enteraron de que los persas iban de camino, inmediatamente decidieron pedir a los espartanos, que ahora eran aliados, que fueran en su auxilio para ayudarles a rechazar al enemigo. Como no había tiempo que perder, eligieron como mensajero a un rapidísimo ateniense que corrió un montón de kilómetros en unas pocas horas, corriendo todo el rato sin apenas parar para descansar. Los espartanos escucharon las noticias y prometieron que ayudarían a los atenienses, pero añadieron que no serían capaces de empezar hasta el plenilunio, pues creían que serían derrotados a menos que marcharan en un determinado momento. Los persas, mientras tanto, avanzaban rápidamente, de modo que los atenienses comenzaron los encuentros sin más ayuda que la de sus vecinos de Platea. Las fuerzas griegas contaban tan solo con 10.000 hombres y estaban bajo el mando de los 10 generales atenienses que debían turnarse el liderazgo cada día. Entre estos 10 generales atenienses había 3 hombres destacables: Milcíades, Arístides y Temístocles. Se reunieron con la esperanza de dar con un plan que les permitiera oponerse con su pequeño ejército a la hueste persa, que era 12 veces más grande. Finalmente, Milcíades propuso un plan que podía llegar a tener éxito siempre y cuando hubiera un jefe supremo y todos lo obedecieran bien. Arístides, que era no solo un buen hombre sino también sumamente justo y sabio, inmediatamente vio la importancia de tal plan y ofreció ceder su día de mando y seguir las órdenes de su amigo como si fuera un soldado común. Los otros generales, no queriendo parecer menos generosos que él, también cedieron su mando a Milcíades, que de esa forma se vio como general en jefe de los ejércitos de Atenas y Platea. Así pues, rápidamente hizo los preparativos y dispuso su pequeño contingente en la llanura de Maratón, entre las montañas y el mar. El ejército griego parecía tan pequeño en comparación con la inmensa hueste invasora que los persas se sintieron totalmente seguros de que los griegos se rendirían en cuanto comenzara la pelea. Por tanto, se sorprendieron cuando los griegos, en lugar de esperarlos a ellos, dieron la señal para la batalla y cargaron ferozmente contra ellos. La intrepidez y fuerza del ataque griego confundió tanto a los persas que comenzaron a retirarse. Esto animó a los griegos aún más y lucharon con tal bravura que el ejército del gran rey no tardó en ser puesto en fuga. Hipias, luchando a la cabeza del ejército persa, fue uno de los primeros en morir, y cuando los persas vieron a sus compañeros caer a su alrededor como cereales listos para la guadaña, fueron presa del terror, corrieron hacia el mar y se embarcaron a toda prisa. Los atenienses siguieron al enemigo de cerca, matando a todos aquellos a los que podían dar caza y tratando de evitar que se embarcaran y escaparan a su cólera. Un soldado griego incluso se metió entre las olas y retuvo una de las embarcaciones persas que estaba a punto de zarpar. Los persas, ansiosos por escapar, le golpearon y le cortaron la mano, pero el griego, sin dudar un momento, agarró el bote con la otra mano. En su ansia por escapar, los persas le cortaron la otra mano, pero el impávido héroe agarró entonces la embarcación con los dientes y murió bajo los golpes del enemigo sin haber soltado el barco en ningún momento. Gracias a él, ninguno de aquellos enemigos escapó. La victoria fue gloriosa. El contingente persa al completo había huido ante un puñado de hombres y los atenienses estaban tan orgullosos de su victoria que quisieron que sus conciudadanos lo celebraran con ellos.
Uno de los soldados, que había luchado valientemente todo el día y que estaba cubierto de sangre, dijo que llevaría las buenas noticias y sin esperar un momento se fue corriendo. Tal fue su prisa por tranquilizar a los atenienses que corrió a máxima velocidad y llegó a la ciudad en unas pocas horas. Sin embargo, estaba tan cansado que apenas pudo decir «¡Hemos vencido!» antes de caer muerto en medio del mercado. Los griegos, no teniendo más enemigos a los que matar, se pusieron a saquear las tiendas de campaña, donde encontraron tanto botín que todos los hombres se hicieron ricos. Entonces reunieron a los muertos y los enterraron honorablemente en el campo de batalla, en un lugar donde más adelante erigieron 10 pequeñas columnas con los nombres de todos los que habían perdido la vida en el conflicto. Justo cuando todo había terminado, vino a toda prisa la fuerza espartana, lista para prestar la ayuda que habían prometido. Se apenaron tanto por no haber tenido la oportunidad de luchar y haberse perdido su parte de la gloria, que juraron no volver a permitir nunca más que ninguna superstición les impidiera luchar para defender su tierra cada vez que fuera necesario. Milcíades, en lugar de permitir a sus soldados acampar junto al campo de batalla y celebrar su victoria con un gran banquete, les ordenó marchar a la ciudad para defenderla en caso de que la flota persa volviera para atacarla. Las tropas apenas habían llegado a la ciudad cuando las naves persas arribaron, pero cuando los soldados intentaron desembarcar y vieron a los mismos hombres listos para hacerles frente, fueron presa de tal consternación que se retiraron sin llegar a atacar.